Bienvenidos a Ecosistemas, Salud e Innovación, un espacio donde exploramos la conexión entre la salud humana, animal y ambiental. Acompáñenos cada miércoles a las 12:30 horas para descubrir cómo la salud del planeta está íntimamente ligada a la nuestra. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy nuevamente en un nuevo capítulo de la segunda temporada del programa Ecosistemas, Salud e Innovación. Soy Jacqueline Sepúlveda y estoy aquí en Radio El Conquistador en este programa de divulgación científica que busca dar a conocer los avances científicos y tecnológicos que existen para abordar la triple crisis que afecta al mundo: la crisis climática, la crisis ambiental y la crisis de biodiversidad. Siempre se me olvida, pero ahora no lo voy a hacer. Yo quiero agradecer a todos nuestros auditores por sus expresiones de cariño y por el inmenso apoyo que le han dado al programa. De verdad que lo agradecemos mucho. Esperamos cada día mejorar y tener cada vez más temas interesantes. ¿Y de qué vamos a conversar el día de hoy? Bueno, primera pregunta para los que nos están escuchando. ¿Les gusta el cochayuyo? ¿El luche? ¿El ulte? ¿Sabían ustedes que el ulte es el tallo del cochayuyo? Bueno, hoy día vamos a conversar sobre las algas, sobre su consumo y su importancia para el ecosistema. Tenemos como invitado al doctor Erasmo Macaya Horta. Él es académico del Departamento de Oceanografía de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción. El profesor Macaya es biólogo marino, doctor en biología marina por la Victoria University en Wellington, en New Zealand, y director del laboratorio Alga Lab de la Universidad de Concepción. Erasmo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Partamos para entender algunas cosas. Partamos con algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué son las algas y cuál es su importancia o sus principales usos? Sí, las algas, en realidad definirlas no es tan fácil porque a diferencia, por ejemplo, de grupos taxonómicos como las aves, como los mamíferos, las algas son organismos muy distintos, entonces pertenecen incluso a reinos diferentes. Entonces, y tenemos principalmente tres grandes grupos: algas rojas, verdes y cafés. Dentro de las cafés, por ejemplo, está el cochayuyo. Y la definición de algas serían organismos fotosintetizadores. Esa palabra, de hecho, cuesta un poquito, pero son como los vegetales del mar, de alguna forma. Son organismos similares a los árboles, a las plantas terrestres, pero en este caso están adaptados para ambientes acuáticos. Entonces, cumplen la función, al igual que, por ejemplo, los árboles, de generar oxígeno, absorben CO2. En un contexto de crisis climática eso es extremadamente importante. Proveen además refugio para muchos otros organismos, proveen alimento para muchos organismos en los océanos. Y nosotros las hemos utilizado desde hace mucho tiempo. El consumo de algas es altísimo, particularmente en zonas o en países asiáticos. Nuestro país no tanto, ahí quizás podríamos consumir un poco más. De hecho, a propósito de salud, la incidencia, por ejemplo, de cáncer en países asiáticos es mucho más baja, y eso se ha atribuido precisamente al consumo de algas. Ellos consumen algas casi diariamente. En Chile el consumo es más bajo y son solo un par de especies: el luche, el cochayuyo, los que tú mencionabas al inicio. Entonces son tremendamente importantes en términos ecológicos, porque proveen el oxígeno para que los otros organismos puedan respirar en los océanos, pero también económicamente. El consumo de algas a nivel global es bien alto. También hay muchos productos que se obtienen de las algas. Las algas generan unas sustancias gelificantes que están presentes en productos que usamos a diario. Yo les aseguro que todas las personas que nos están escuchando hoy día en la mañana usaron algún producto que tenía alga o que tenía este producto derivado, en las pastas de dientes, en los champús, en las cremas, en la cerveza, en los vinos, en postres, en fin, en una serie de productos que usamos diariamente están incorporadas las algas, con estos productos que sirven para gelificar. La jalea es el mejor ejemplo. La jalea se hace con la carragenina, que es un producto derivado de las algas rojas. ¡Oh! Tanta información. Me quedé con una cosa importante. ¿Por qué crees tú que los chilenos comemos pocas algas? Es un tema
Mira, de lo que me han dicho que se ha escuchado que antes se consumía más y que era más barato, que ahora inclusive no son tan fáciles de acceder a ellas, o sea, o es otra razón más cultural, más que económica. Va más por el lado cultural, porque hay estudios bien interesantes precisamente en el consumo de algas. Inicialmente el consumo estaba relacionado o se asociaba el consumo de algas a estratos bajos, ¿ya? Entonces, como si tú consumías algas, por ejemplo, estaba asociado que eras pobre o que no tenías acceso a otros recursos. Sin embargo, eso evidentemente es distinto, sobre todo en poblaciones costeras, que el consumo es mayor. Entonces, hay ahí quizás un estigma cultural de alguna forma para que el consumo sea menor, pero también quizás las preparaciones probablemente no son muy atractivas, a diferencia de países asiáticos, y por otro lado, también son pocas especies que se consumen en Chile. Tú lo mencionaste, cochayuyo, luche, pero yo diría que en los últimos años ha ido en aumento. Están siendo valoradas, de hecho se habla ahora de los superalimentos, que poseen una alta cantidad de minerales, proteínas. Entonces hay muchos productos que tú incluso puedes encontrar hoy día en supermercados. Hay galletas, hay hamburguesas, hay albóndigas de cochayuyo. Hay una serie de productos que hoy en día sí yo creo que permiten quizás un consumo un poquito más masivo. Le vamos a pedir a nuestros auditores que nos escriban y nos cuenten cómo se comen el cochayuyo. Si les gusta frío, caliente, si lo comen con porotos, si lo comen como ceviche. Vayan contándonos y después los vamos a comentar. Erasmo, ¿cuántas especies? Porque tú hablas de que igual creo que es difícil, uno como que no entiende mucho. ¿Y cuántas especies de algas marinas se han descrito? Sí, y de esas, ¿hay endémicas? ¿Tenemos algunas en Chile? Cuéntanos de eso. Sí, a nivel global, bueno, yo primero voy a separar, porque yo trabajo con las algas que se llaman macroalgas, es decir, las algas que nosotros vemos a simple vista, el cochayuyo, el luche, y las lugas también, por ejemplo, pero también están las microalgas que se llaman el fitoplancton, que son las algas unicelulares, son algas pequeñitas, que son muy importantes, pese a que no las vemos, pero de hecho son las que producen la mayor cantidad de oxígeno en los océanos. Y ahí tenemos cianobacterias, algas verdes unicelulares pequeñitas. Entonces, yo trabajo, y en el laboratorio trabajamos con macroalgas, y las macroalgas se han descrito aproximadamente 12.000 especies, y para Chile, incluyendo Chile continental, la Antártica, insular, hay cerca de 800 especies. Y si ahora nos vamos solamente en la costa de Arica, Magallanes, tenemos aproximadamente 450 especies. Un número que claramente es inferior porque en los estudios en diversidad de algas en Chile, o taxonomía particularmente, esto es nombrar especies, no son tan abundantes como quisiéramos. Por lo tanto, y hay estimaciones de que yo creo que ese número debería ser por lo menos el doble, al menos en Chile continental. Entonces podríamos estar hablando de unas 600, 700 especies. Oh. Son muchas y uno que conoce tan poquitas. Te voy a llevar al lado científico y es lo que muchos de los estudiantes te admiran mucho por eso. Sabemos que dentro de tus proyectos de investigación te toca mucho bucear, ¿ya? Y entonces la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo se ve el fondo marino? ¿Hay bosques bajo el mar? ¿Cómo nos podrías que desde lo que tú haces cotidiano aparentemente, cómo describirías el fondo del mar? Sí, es interesante porque tú mismo decías recién que son muchas especies, pero claro, en general en Chile no sabemos mucho, de hecho, no sabemos mucho del mar. De alguna forma le damos la espalda al mar, pese a nuestros 4.000 kilómetros de costa lineal. Exacto. Somos un país costero y nos acordamos solamente de los productos marinos usualmente para ciertas festividades donde... Semana Santa, ahí los mariscos son la atención principal. Pero en general, como país, no miramos mucho al mar. Miramos más la cordillera, miramos más, no sé, el espacio, pero el mar no es tan observado quizás o tan cuidado también como quisiéramos. Entonces, claro, hay mucha diversidad de especies, colores muy variados y efectivamente, al igual que en tierra, existen bosques marinos. Chile se caracteriza por tener bosques bien densos, son uno de los bosques más densos a nivel global de algas marinas.
Entonces la verdad que bucear entre medio de esos bosques es una experiencia que ojalá muchos de los que nos están escuchando pudieran hacerla, porque básicamente tú estás flotando entre medio de algas gigantes con una diversidad tremenda de peces, de moluscos. Entonces es realmente un ambiente muy interesante, muy importante, pero a la vez también muy atractivo. Es muy bonito estar entre medio de estas grandes algas cafés. Wow. Entonces tenemos bosques marinos, pero existe una teoría por ahí dando vuelta que yo sé que tú la conoces y la vas a explicar mejor, que dicen que los bosques marinos son especialmente relevantes en relación con el poblamiento de América. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo uno vincula? Porque normalmente no está acostumbrado a vincular un bosque marino con el poblamiento de América. Sí, eso es sumamente interesante y la teoría o la hipótesis se llama la teoría en inglés el Kelp Highway, que la podríamos traducir algo así como la carretera del güiro. Entonces, eso básicamente indica que el poblamiento de América se habría producido no por tierra, por el estrecho de Bering, ¿cierto? Hace más o menos 12.000 años, indica esa teoría de poblamiento, sino que habría sido poblada América por personas, por mariscadores, personas que seguían todos los alimentos que proveen los bosques marinos. Por eso se llama la carretera del kelp o la carretera del güiro, que básicamente las personas pasaron de Asia hacia América en pequeñas embarcaciones e iban llegando a sectores donde había bosques marinos, llegaban a ese lugar y comenzaban a utilizar los recursos. Evidencia de eso existen varios sitios arqueológicos a lo largo de América. Y el sitio más importante arqueológico, donde la evidencia de hecho hace potente esta hipótesis y esta teoría, es un sitio cerca de Puerto Montt, que se llama Monteverde. Monteverde es un sitio arqueológico tremendamente importante, donde encontraron restos de cochayuyo, de luga, y son restos que incluso estaban masticados. Entonces, y lo más importante y lo más interesante es que este sitio arqueológico hicieron las investigaciones pertinentes y encontraron que el sitio era de 14.000 años. Wow. Entonces, si el poblamiento de América fue por el estrecho de Bering hace 12.000 años, bueno, 2.000 años antes ya había gente en el sur de Chile consumiendo algas. Entonces eso es súper interesante y súper relevante en términos, de hecho los artículos que surgieron de eso tuvieron un impacto a nivel global, no tanto en Chile porque nuevamente no le damos mucho importancia a temas marinos en ese sentido, pero es un sitio muy muy relevante precisamente que apoya esta teoría del poblamiento de América siguiendo los bosques de algas. Realmente eso sí que es novedoso, tiene razón, sabemos muy poco sobre esa teoría, así es que interesante lo que nos cuenta. Estamos acá en Radio El Conquistador con el doctor Erasmo Macaya Horta, académico del Departamento de Oceanografía de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, conversando sobre las algas y su importancia para los ecosistemas. Tú dijiste que el fondo del mar era como un verdadero bosque, ¿ya? Chile es un país forestal, entonces tú me vas a decir, te voy a sacar del tema. No te voy a sacar del tema, pero cuando llega el verano siempre tenemos montones de problemas, incendios forestales, el impacto en la comunidad y las consecuencias que eso genera, no tan solo en las personas, sino que en el ecosistema, en las temperaturas y todo el caos que generan los incendios forestales en verano. Ahora, los bosques que están en el fondo del mar, como tú nos describías recién, ¿están expuestos a algún peligro, alguna amenaza o realmente ellos son, no podríamos decir resilientes, pero tienen alguna amenaza ecológica o ellos están a salvo, a diferencia de nuestros bosques acá no en el mar, digamos? Uh-huh. Sí, efectivamente, los bosques marinos, al igual que bosques terrestres, también están en problemas, debido principalmente a dos factores. El primero es la crisis climática. El cambio climático lo que está haciendo, lo que produce en muchos lugares o en ciertas zonas del mundo son el incremento de las olas marinas. Esto quiere decir que aumenta la temperatura del mar varios grados y esa temperatura alta se mantiene por más de 10 días. Entonces esa es una ola de calor marina. Y los bosques de algas son preferentemente, o les gusta mucho la baja temperatura, no les gusta la alta temperatura. Entonces al existir estas olas de calor,
lo que sucede es que los bosques comienzan a desaparecer, comienzan a morir las algas que forman estos bosques. Y eso se ha documentado en diferentes partes del mundo, en el hemisferio norte, particularmente Australia y Nueva Zelanda han sufrido mucho. Solo un dato, en Tasmania se supone, o sea, los modelos indican que en 50 años más no van a tener bosques marinos. Hoy en día ellos han perdido el 90% de los bosques marinos, principalmente debido a las olas de calor. En Nueva Zelanda está pasando lo mismo, en otros lugares también está sucediendo lo mismo, donde se está perdiendo el bosque marino por esta crisis climática, por el aumento de la temperatura, también muchas veces por contaminación. Ese es un factor. El segundo, y es el que principalmente nos toca a nosotros en Chile, los bosques están amenazados por la extracción humana. Los bosques marinos, las algas que forman bosques, son las algas que se utilizan, por ejemplo, en las cremas, en las pastas de dientes, en los champús. Entonces, Chile, dadas nuestras aguas un poquito heladas, ¿cierto? Son bosques y algas que tienen una muy buena calidad de este gel, que se llama alginato. Entonces, las algas en Chile, particularmente en el centro norte de Chile, los bosques marinos están siendo talados, están siendo extraídos diariamente toneladas y toneladas. A nivel global, la estadística indica que los bosques de algas, la mayor extracción de bosques naturales, el primer país productor es Chile. O sea, tenemos el top 1 de producción de bosques talados o extraídos de forma natural. Y la estadística también indica que la mayor cantidad de algas que forman bosques a partir de cultivo son producidas en países asiáticos. Entonces nosotros tenemos lamentablemente ese primer lugar en la depredación y en la extracción de estos bosques marinos, particularmente en el centro y específicamente en el norte de Chile, donde lamentablemente hay algunos bosques que ya están desapareciendo y la recuperación de un bosque marino es muy lenta, y hay algunos colegas que lo han estudiado y han determinado que en ciertas zonas simplemente los bosques no se recuperan y tenemos lo que se llaman desiertos marinos. Pasas de un lugar muy diverso con bosque marino a un lugar que se denominan desiertos marinos o fondos blanqueados, y blanqueados porque básicamente no hay nada, quedan solo algas crustosas que no cumplen muchas funciones ecológicas. Pero esto es una muy mala noticia, pero es una realidad, y no hay cuota para extracción de algas, no hay legislación, no hay normativa, no hay nada de eso. Existe legislación, existen cuotas, el registro pesquero para personas que extraen algas está cerrado hace muchos años, pero bueno, no se cumple la normativa. O sea, no, en rigor en Chile hoy en día tú no puedes ir y sacar una alga que forma bosque, no puedes sacar los güiros, por ejemplo, eso está prohibido. Solamente se pueden sacar en áreas que se denominan áreas de manejo, donde los pescadores tienen declarado el güiro como recurso para extracción, y además ahí ellos tienen algunas cuotas. Lamentablemente, y hay una serie es la tormenta perfecta, hay una serie de problemas en el norte de Chile. Hay la migración, por ejemplo, la cesantía, la baja cantidad de otros recursos pesqueros hace que las algas sean un producto rentable, en el sentido que para sacar un alga que forma bosque tú no necesitas preparación, no necesitas bote, no necesitas mayores implementos que una especie de chuzo que se denomina barreta. Entonces es una pesquería muy fácil de realizar. O sea, no necesitas conocimiento, básicamente esperas que baje la marea, le pegas ahí con la barreta, barretean el alga y la extraen. Eso es todo. Entonces no requiere mucha preparación y conocimiento. Entonces eso es la tormenta perfecta para que lamentablemente nuestros bosques en el norte estén en bastante malas condiciones. O sea, estamos hablando de otra forma de extractivismo. Exactamente. Lamentable, muy lamentable. Bueno, aquí también te quiero llevar a algo que mencionaste. Tú investigas en esta área, pero ¿podrías contarnos a la audiencia cómo se hace investigación? Porque ¿cómo vuelves? Me imagino que tú bajas al fondo del mar, buceas, pero cuéntanos de la experiencia de una persona experta en alga. ¿Cómo es la rutina, la metodología de investigación y qué específicamente estás ahora, en qué hipótesis estás tratando de comprobar? Sí, estamos ahí en diferentes proyectos y claro, en algunas ocasiones nos corresponde ir a hacer algunos buceos para observar precisamente la salud de algunas
estas algas que forman bosques. Estamos también estudiando algas varadas, todas estas algas que, producto por ejemplo de marejadas, se desprenden y llegan a las costas. Ese es un proyecto que actualmente tenemos en desarrollo y es bastante interesante e importante porque estas algas que se desprenden, el cochayuyo por ejemplo o el güiro flotador, pueden ir a superficie y se pueden trasladar cientos y en algunos casos miles de kilómetros. Entonces nosotros estamos estudiando precisamente ese proceso donde algas que se desprenden pueden servir de transporte, de crucero de alguna forma para las mismas algas, pero también para otras especies. Documentamos hace algunos años atrás, por ejemplo, que un cochayuyo precisamente se desprendió en una de las islas del hemisferio sur, viajó 20.000 kilómetros y llegó a la Antártica, y esas algas además llegan con otros organismos y en algunos casos también se ha detectado que pueden ser el transporte de especies invasoras. Entonces ese es uno de los proyectos en los cuales estamos enfocados ahora. Estamos investigando también con algunos otros colegas, viendo el impacto de la crisis climática en la fisiología y en la ecología de las algas. También hacemos alguna investigación relacionada con biodiversidad y taxonomía. Hemos descrito algunas especies nuevas, hemos nombrado algunas especies también, por ejemplo, incluso en Rapa Nui, en Isla de Pascua, encontramos una especie nueva. Estamos ahora también precisamente describiendo algunas otras especies. Entonces, en general, sí, estamos bastante ocupados. Veo que están muy ocupados. Pero además haces actividades de vinculación, porque sería interesante, con todo lo que nos dice, educar a la población. Ustedes también en tu grupo de laboratorio, yo creo que tienes estudiantes muy, muy activos y motivados. ¿Cómo se puede educar a la población en esta temática? ¿Qué estrategia hay? Porque llegar a contar no es tan fácil. Precisamente, no es tan fácil, pero bueno, el grupo de laboratorio que se llama el Algalab, sí, tenemos ahí estudiantes súper motivados y afortunadamente un grupo bien bueno que de alguna forma nos gusta la vinculación. Hacemos harta difusión. De hecho, estaba mirando un poco la estadística el otro día y en los últimos 3 años hemos realizado más de 100 actividades de divulgación en colegios, en municipalidades. Hemos hecho talleres de confección de algario, talleres con niños para, por ejemplo, ver la diversidad precisamente de las algas que forman bosques. Entonces, hacemos hartas actividades de vinculación, pero, como tú mencionabas al inicio, no es tan fácil conectar el tema de las algas porque precisamente son desconocidas. Mucha gente no sabe que tenemos bosques bajo el mar, bosques marinos. Entonces quizás a veces el primer enganche no es tan fácil. Las algas no son organismos tan carismáticos, ¿cierto? No tienen aletas, no tienen ojos. Entonces, claro, es mucho más fácil quizás hablar de, no sé, ballenas, delfines u otros, o tiburones, que claramente las personas las asocian a probablemente alguna película o sí les llama la atención. Pero cuando tú vas y comienzas a hablar de algas, en realidad no hay, la conexión no es mucha, pero bueno, la gente conoce el cochayuyo, conoce el luche. No es tan sexy, dices claro, tú. No, claramente es un tema que no es tan sexy, evidentemente, pero cuando uno ya comienza, por ejemplo, a mostrar, nosotros usualmente mostramos, por ejemplo, videos cuando estamos buceando en bosque, y eso sabes que llama mucho la atención, porque claro, la gente ahí recién se da cuenta que hay una diversidad tremenda asociada a estas grandes estructuras tridimensionales, y que Chile tiene bosques impresionantes. O sea, hace algunos años publicamos con una colega, Alejandra Mora, de hecho, un artículo bien bonito donde ella comparó los bosques marinos que vio Darwin hace más de 200 años y los comparó con mediciones actuales que hicimos en la Patagonia, y encontró que los bosques están intactos, están tal cual los vio Darwin hace más o menos 200 años. Entonces eso es una buena noticia, al menos para el sur de Chile, porque indica que los bosques en el sur están intactos, tienen buena salud de alguna forma, y eso también es interesante, y eso también lo vamos a mostrar para las personas, para decir, bueno, quizás no todo es tan malo, en el norte tenemos problemas, pero afortunadamente en el sur los bosques están bastante sanos. El tiempo pasa corriendo, pero no podemos irnos sin algo que te tenemos que preguntar. En verano, no nos están poniendo la música, pero la vamos a contestar igual. En verano siempre las playas están como con algas. Sí. ¿A qué se debe eso, Erasmo?
Esos son fenómenos también por crisis climática. Está aumentando la frecuencia que se denominan mareas, así como hay mareas rojas, que en realidad son floraciones de algas microscópicas. Hay mareas verdes, sobre todo en Dichato, en esta zona, en Algarrobo ahora, son algas varadas, son algas que producto del aumento de la temperatura, aumento de nutrientes, crecen mucho, se desprenden y llegan a la costa y provocan, por efecto de su descomposición, malos olores. Y eso lo vamos a estar viendo, eso se va a intensificar producto de la crisis climática. Es un fenómeno que de alguna forma vamos a tener que convivir. Agradecemos al doctor Erasmo Macaya Horta, académico del Departamento de Oceanografía de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción, por acompañarnos en la segunda temporada del programa Ecosistemas, Salud e Innovación de Radio El Conquistador. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahora sí nos vamos porque nos ponen la música, no nos dejan conversar más rato. Soy Jacqueline Sepúlveda y con la música de Pájaro Oxidados y junto a Félix y Fabián en los controles nos vamos, sin antes invitarles a encontrarnos el próximo miércoles a las 12:30 horas a conversar sobre la importancia de la ciencia, el desarrollo científico y tecnológico para abordar la triple crisis que afecta al mundo. Les espero entonces aquí el próximo miércoles a las 12:30 horas en Radio El Conquistador.